Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En el enfoque tradicional de la gestión, las personas se dividen en dos categorías: decisores y hacedores. Imagina que estás en el trabajo. El día ha terminado y te estás preparando para salir. Algunos amigos se reúnen en un bar cercano, tal vez te unas a ellos. O tal vez sea mejor ir al gimnasio, te vendría bien hacer ejercicio. Por otro lado, estás agotado. Ir a casa a descansar un poco suena muy atractivo. Hace una pausa de 1 minuto para sopesar cada opción antes de tomar la decisión final. Luego haces las maletas, sales por la puerta y pones tu plan en acción. Acabas de participar en los dos modos principales de la actividad humana: pensar y hacer. Pensaste a dónde querías ir y luego te fuiste. En tu vida privada, cambias entre estos modos varias veces al día. Todo el mundo lo hace. Sin embargo, en el mundo laboral, a la mayoría de nosotros se nos clasifica como pensadores o hacedores. Esto se debe a que la mayoría de las empresas siguen funcionando según modelos desarrollados en la era industrial. El mensaje clave aquí es: en el enfoque tradicional de la gestión, las personas se dividen en dos categorías: decisores y hacedores. A lo largo de los años, han evolucionado diferentes descriptores y señales para describir a cada grupo: líderes y seguidores, asalariados y por hora, obreros y obreros. ¿Cuál es la diferencia principal, y totalmente arbitraria, entre ellas? Un grupo se encarga de tomar las decisiones y el otro de ejecutarlas. Este enfoque se ejemplifica en el libro de 1911 de Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management. En él, Taylor especifica la forma más eficiente para que los trabajadores de las acerías realicen una variedad de tareas. El trabajador típico, por ejemplo, era más eficiente cuando paleaba 21 libras de material a la vez. No 20, no 22, 21. Exactamente 21. Taylor descubrió que la forma de mejorar la eficiencia era reducir la variabilidad. Eso tenía sentido en ese momento. Después de todo, en las industrias manufactureras tradicionales, la estandarización era clave. Incluso hoy en día, a menudo tiene sentido que las empresas reduzcan la variabilidad. Para producir automóviles en masa, por ejemplo, las fábricas tienen que construir millones de piezas idénticas en rápida sucesión. Para mantener contentos a los clientes, McDonald's debe asegurarse de que sus hamburguesas salgan siempre iguales. Pero los humanos, a diferencia de las hamburguesas o las piezas de automóviles, son variables. No podemos dividirnos claramente en hacedores y pensadores. Los principios de gestión científica de Taylor necesitan una renovación. Los líderes exitosos animan a las personas a aprender, crecer y mejorar. Probablemente hayas oído hablar de la película Frozen de Disney, aunque no la hayas visto. Después de todo, recaudó más de $1.000 millones y ganó toneladas de prestigiosos premios cinematográficos. Sin embargo, lo que probablemente no sepas es que una primera versión de la película fue un fracaso total. En una proyección de prueba celebrada 18 meses antes de la fecha prevista de estreno, los espectadores no escatimaron en sus críticas y disgustos. Un productor que utilizara el viejo manual de estrategias podría haberse centrado en todo lo que salió mal, recordando a su equipo el poco tiempo que les quedaba para ponerse manos a la obra. Pero en lugar de centrarse en los fracasos, el productor de Frozen se centró en las oportunidades. Quiero que imaginen sus mayores esperanzas, dijo a su equipo. Si pudiéramos hacer cualquier cosa, ¿qué querrías ver en la pantalla? El mensaje clave aquí es: los líderes exitosos alientan a las personas a aprender, crecer y mejorar. En lugar de presionar a su equipo para que demuestre su capacidad, el productor los invitó a mejorar sus resultados. Les dio permiso para dejar de lado cualquier vínculo que tuvieran con la obra existente y dejar volar su imaginación. ¿El resultado? Los miembros del equipo se sintieron seguros de poder incorporar ideas radicalmente nuevas a la mezcla.
Podrían reimaginar la película de formas totalmente nuevas y sorprendentes, sin preocuparse de cómo afectaría al calendario de producción. El concepto de mejorar y aprender no es nada nuevo. Las empresas de la era industrial analizaban constantemente sus procesos en un esfuerzo por modificarlos, racionalizarlos o perfeccionarlos. Pero en aquel entonces, solo los líderes eran responsables de este tipo de trabajo. Su trabajo consistía en observar y juzgar a los trabajadores y decidir cómo podían mejorar. Hoy en día, en un mundo que privilegia una mayor colaboración, son todos los miembros del equipo los que deben evaluarse a sí mismos. Para facilitar esto, los líderes eficaces necesitan crear culturas que sean psicológicamente seguras. La mayoría de las personas tienen miedo de ser percibidas como ignorantes o incompetentes. Esto los mantiene en una mentalidad de probar, en lugar de mejorar. Sin embargo, nadie recibe ayuda cuando las personas se sienten amenazadas y se ponen a la defensiva. En cambio, queremos que se sientan empoderados para mejorar las cosas. Si el éxito de Frozen nos enseña algo, es que cuando las personas se empoderan para aprender, se comprometen a actuar y se las incluye en las decisiones sobre su propio trabajo, no hay límite a lo que pueden lograr. El lenguaje del antiguo enfoque del liderazgo es determinista y binario, se trata de hacer, no de pensar. El 1 de octubre de 2015, ocurrió una tragedia en las Bahamas. Tras navegar en el ojo de un huracán, el buque portacontenedores El Faro se perdió en el mar. Ninguno de los 33 miembros de la tripulación sobrevivió. Sería fácil culpar al capitán por no tomar una ruta alternativa para evitar la tormenta. O al primer oficial por no avisar al capitán de los cambios en las condiciones meteorológicas. O al equipo de bridge por no hablar con el primer oficial sobre las olas cada vez más fuertes. Sin embargo, según el autor, el verdadero problema era la falta de lenguaje. Tanto a bordo del El Faro como en la empresa propietaria, el lenguaje utilizado para llevar a cabo las operaciones era anticuado, un remanente de un antiguo enfoque de liderazgo, que, en este caso, tuvo consecuencias fatales. Este es el mensaje clave: el lenguaje del antiguo enfoque del liderazgo es determinista y binario, se trata de hacer, no de pensar. Veamos algunas de las cosas que el capitán dijo a su tripulación en los días previos a la tragedia. Debería estar bien, les dijo. Vamos a estar bien. Se burló de los marineros menos experimentados, que se inclinaban a cambiar de rumbo para cada patrón climático. No, dijo. No nos vamos a dar la vuelta. Lo más probable es que el capitán tratara de motivar a su tripulación, de inspirar confianza. Pero lo que realmente hizo fue dificultar que cualquier persona de rango inferior expresara sus preocupaciones. El lenguaje de invulnerabilidad e invencibilidad del capitán, sostiene el autor, es una reliquia de la era industrial, cuando los miembros de la clase líder tenían que hacer que los de la clase seguidora cumplieran con sus decisiones. Es un lenguaje centrado y orientado a objetivos diseñado para reducir la variabilidad y anticiparse a los desafíos. Cuando hace preguntas, las preguntas son binarias y deterministas. ¿Estás seguro? En lugar de, ¿qué tan seguro estás? Las preguntas binarias solo ofrecen dos respuestas posibles, sí o no. ¿Qué tan seguro estás? Es mucho más abierto. Pide a la gente que piense. Ralentiza las cosas. Imagínese si el capitán del Faro hubiera utilizado un enfoque diferente. En lugar de decirle a su equipo, no nos vamos a dar la vuelta, ¿qué pasaría si hubiera invitado a todos a participar en el proceso de toma de decisiones? ¿Y si le hubiera preguntado a todo el equipo qué tan seguros se sentían de su ruta? Puede que haya retrasado las cosas, sin duda. Pero también podría haber salvado a El Faro, y a todos los que estaban a bordo. El antiguo enfoque del liderazgo ya no es eficaz para las empresas modernas. Consideremos otro trágico accidente en el agua. En abril de 2010, los medidores de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon empezaron a indicar que se estaba acumulando una presión peligrosa en el interior del elevador de perforación.
Los operadores del puente activaron los sellos temporales para detener la perforación, pero ninguno de ellos activó el interruptor de desconexión de emergencia, una opción de último recurso que evita las reventones. Tras 9 minutos emitiendo hidrocarburos, la plataforma se incendió. Murieron 11 personas y 5 millones de barriles de petróleo se derramaron en el Golfo de México. Entonces, ¿por qué nadie acciona el interruptor? Porque los operadores del puente, según reveló una investigación posterior, estaban esperando el permiso del administrador. Piensa en eso. Durante 9 minutos enteros, hidrocarburos combustibles salieron a borbotones de la boca del pozo de una plataforma petrolera mientras los operadores del puente esperaban la autorización para evitar la explosión. ¿Cómo es posible que alguien tenga más miedo de pulsar un botón sin permiso que de morir en una explosión gigante? Este es el mensaje clave: el antiguo enfoque de liderazgo ya no es eficaz para las empresas modernas. A la antigua manera de hacer las cosas, como hemos visto, un grupo de trabajadores tomaba decisiones y el otro las ejecutaba. El control y el cumplimiento eran necesarios para que los procesos funcionaran, los líderes tenían que lograr que las personas hicieran lo que querían. Eso puede haber tenido sentido en la era industrial, que privilegiaba la estandarización y la eficiencia, pero no siempre tiene sentido hoy en día. Esto se debe a que, hoy en día, la adaptabilidad es tan importante como la eficiencia. El mundo se mueve ahora a un ritmo mucho más rápido, incluso en las industrias tradicionales. Tomemos la fabricación de automóviles, por ejemplo. El motor de combustión interna utilizado en los automóviles se inventó en 1859, casi 100 años después de la invención de la máquina de vapor. Se necesitaron otros 27 años para construir el primer automóvil y, después, otros 22 para que Ford creara su modelo T, el primer automóvil disponible para la clase media. Hoy en día, la innovación se puede medir en meses, no en siglos. Las condiciones cambian rápidamente y las empresas deben poder adaptarse en consecuencia. Piensa en el faro. El capitán tuvo muchas oportunidades de cambiar de rumbo, pero el estilo de liderazgo en el que estaba atrapado no dejaba espacio para detenerse a reevaluar. Tampoco animó a otros miembros del equipo a expresar sus preocupaciones. ¿El resultado? Todos operaban dentro de un modo de actividad limitado que les imposibilitaba adaptarse a las condiciones cambiantes. Para que las organizaciones prosperen, los actores también deben tomar decisiones. En 1906, el erudito inglés Francis Galton asistió a una feria campestre. En un puesto, se pedía a los visitantes que adivinaran el peso de un buey expuesto, quien se acercara más ganaría el animal. Una vez finalizada la contienda, el siempre curioso Galton recopiló y analizó todos los votos. Lo que descubrió fue que el promedio colectivo de las conjeturas se acercaba más al número real que todas las conjeturas individuales, excepto unas pocas. El grupo, en otras palabras, sabía más que casi cualquier otro asistente individual a la feria. El mensaje clave aquí es: para que las organizaciones prosperen, los actores también deben tomar decisiones. Como demostró Taylor en su famoso estudio sobre las acerías, trabajar tiende a beneficiarse de una menor variabilidad. Pensemos en un operador de submarinos, por ejemplo. Probablemente sea mejor que siga el procedimiento al pie de la letra. Paso 1. Cierra la escotilla. Paso 2. Sumerja el recipiente. No se recomienda la variación de la secuencia establecida. Pensar que el trabajo, por otro lado, se beneficia de la variabilidad. Cuando haces una lluvia de ideas, por ejemplo, quieres que surjan tantas ideas como sea posible. Y cuando tomas decisiones, te gusta tener opciones. Es por eso que los buenos líderes rechazan la antigua división entre decisores y hacedores y, en cambio, incluyen a todos los miembros del equipo en el proceso de toma de decisiones. ¿Saben lo que sabía Galton? Que la sabiduría de muchos es casi siempre superior a la sabiduría de uno solo. Además de fomentar la variabilidad, este enfoque también aumenta la motivación de las personas. Estudio tras estudio ha demostrado que las personas a las que se les da autonomía en su trabajo son más felices y menos propensas al agotamiento.
Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard incluso identificó la libertad para decidir qué hacer o cómo realizar la tarea como el principal factor que impulsa la innovación en las organizaciones. El líder inteligente sabe que incluir a todos los miembros del equipo pensando en el trabajo es la mejor manera de lograr resultados o, si se presenta la ocasión, de adivinar el peso de un buey. En el siguiente parpadeo, veremos algunas técnicas para hacer precisamente eso. Los líderes eficaces utilizan un lenguaje que alienta a las personas a alzar la voz, contribuir y participar. Un director ejecutivo sale a almorzar con un viejo amigo. Es un gran día para él. Su empresa está probando un nuevo producto sobre el terreno. Si todo va bien, los beneficios serán importantes. A mitad de la comida, recibe una llamada del líder de su proyecto, que está en el lugar supervisando el ensayo. Las cosas no van bien. Tras una breve conversación, termina con la siguiente instrucción: dime si necesitas que vaya. Da la casualidad de que el director ejecutivo sale a almorzar con el autor de Leadership is Language, a quien le preocupa esta interacción. Sugiere que su amigo vuelva a llamar al líder del proyecto y reformule su aprobación. El CEO hace precisamente eso. En una escala de 0 a 5, le pregunta, ¿qué tan útil sería si visitara el sitio? La respuesta es 5. El CEO se levanta, le da las gracias a su amigo y se dirige. Este es el mensaje clave: los líderes eficaces utilizan un lenguaje que alienta a las personas a alzar la voz, contribuir y participar. En su primera aprobación, el director ejecutivo se ajustó inconscientemente a su anticuado papel de liderazgo: yo doy una orden y mi empleado la sigue. Dime si me necesitas, después de todo, es una orden. También hace que la directora del proyecto tenga la responsabilidad de admitir que necesita ayuda, y de exigirle a su jefe que le deje la comida. No es algo fácil de hacer para alguien. Al reformular, el CEO cambió la dinámica por completo. ¿Qué tan útil sería si viniera? Es una solicitud de información. Una pregunta abierta y no binaria, indica que realmente quiere escuchar lo que piensa el líder del proyecto. Al reformular, consiguió que ella le diera la información que necesitaba para que la prueba del producto pudiera tener éxito. La seguridad psicológica es clave para el éxito de una organización. Como se muestra en este ejemplo, se genera fomentando activamente perspectivas incómodas y solicitando opiniones. Hay una serie de técnicas que los líderes pueden utilizar para hacerlo. Pueden hablar menos conscientemente para que los demás hablen más. Pueden admitir que no saben cosas para que otros puedan hacer lo mismo. Y pueden mostrar vulnerabilidad, lo que facilita que las personas alcen la voz sin miedo. Imagínese lo que podría haber ocurrido si los operadores de Deepwater Horizon se hubieran sentido lo suficientemente seguros como para seguir el sentido común y accionar el interruptor. O la tripulación del puente del Faro se había sentido lo suficientemente segura como para expresar su preocupación por el clima. Un líder exitoso rechaza la mentalidad tradicional de obedecer el reloj en favor de un enfoque de controlar el reloj. Imaginemos una realidad alternativa en la que la tripulación de El Faro se sintiera lo suficientemente segura psicológicamente como para cuestionar la decisión del capitán. En este escenario, el capitán se tomó el tiempo de reunirse con su primer oficial antes de partir. Me emociona que estés en el equipo, le dijo. Nuestras diferencias de edad y género probablemente signifiquen que aportaremos diferentes perspectivas. Los animo a compartir sus opiniones, y me comprometo a escuchar lo que tengan que decir. Durante los 2 días siguientes, convocó varias reuniones con toda la tripulación en momentos críticos para discutir la posibilidad de cambiar de ruta. Utilizó un lenguaje que facilitaba la plena participación, y empleó una variedad de técnicas para incluir a todos en el proceso de toma de decisiones. En lugar de seguir ciegamente la ruta elegida antes de la salida, pidió tiempos muertos para reflexionar y reconsiderar. En resumen, hizo lo que el autor denomina controlar el reloj. Este es el mensaje clave:
un líder exitoso rechaza la mentalidad tradicional de obedecer el reloj en favor del enfoque de controlar el reloj. Controlar el reloj significa ir y venir entre el modo de pensar y el modo de hacer, incluso si eso significa ralentizar las cosas o cuestionar las decisiones con las que ya te has comprometido. Esto contrasta marcadamente con el antiguo enfoque de obedecer al reloj, que buscaba evitar las pausas a toda costa. En una fábrica, después de todo, un período durante el cual no se fabrica ningún producto es una pérdida de tiempo. Por eso, el lenguaje del antiguo enfoque está diseñado para mantener a los equipos en modo de trabajo. Tendremos que aguantar, dijo el capitán de El Faro a su tripulación. No puedes seguir todos los patrones climáticos. En otras palabras, ahora que lo hemos decidido, seguiremos adelante. Cueste lo que cueste. No es de extrañar que su tripulación no se sintiera cómoda expresando sus preocupaciones. ¿Quién querría ser el tipo de persona que huye de la lluvia? Los buenos líderes no solo posibilitan las pausas, sino que también las alientan activamente, las planifican y las nombran por lo que son. En lugar de decir, tenemos que tocar tierra antes del viernes, dicen, estoy un poco nerviosa por la tormenta. Vamos a salir, pero tendremos una reunión de equipo para revisar esa decisión al mediodía. De este modo, facilitan que sus equipos se adapten a las condiciones cambiantes y, a veces, terminan salvando vidas. Los líderes eficaces adoptan un enfoque colaborativo para la toma de decisiones que celebra la diversidad y la variabilidad. Los ejecutivos de una gran empresa internacional asisten a un seminario de liderazgo dirigido por el autor. Cuando las personas se dividen en grupos pequeños, les asigna una tarea. Cada grupo tiene 90 segundos para hacer una conjetura fundamentada sobre los resultados de un experimento que el autor acaba de relatar. En todas las mesas de la sala, ocurre lo mismo, una persona, por lo general un alto ejecutivo, descarta la primera suposición. Otros ofrecen conjeturas ligeramente superiores o inferiores a esa cifra. Y luego todos discuten y acuerdan una elección. ¿El resultado? La estimación final de cada grupo siempre se sitúa en torno a la primera suposición, sin importar qué tan lejana esté esa primera suposición. El mensaje clave aquí es, los líderes eficaces adoptan un enfoque colaborativo para la toma de decisiones que celebre la diversidad y la variabilidad. En el antiguo modelo, como hemos visto, el liderazgo era coercitivo. Se trataba de lograr que las personas cumplieran con decisiones que no participaron en la concepción. Hoy en día, muchos líderes ven el beneficio de incluir a todos en los procesos de toma de decisiones, pero a menudo no están preparados para ejecutar esa estrategia. Pasar de un estilo de liderazgo coercitivo a uno más colaborativo requiere que los líderes cambien activamente su lenguaje y enfoque. Los ejecutivos del seminario de liderazgo, por ejemplo, podrían haber anotado sus conjeturas de forma individual y anónima antes de tener una discusión grupal. Esto no solo habría generado una diversidad más amplia de conjeturas iniciales, sino que también habría permitido escuchar a los miembros más discretos del grupo, y habría protegido a todos contra la influencia del alto ejecutivo. Otra técnica para fomentar la variabilidad es hacer buenas preguntas, preguntas impulsadas por una curiosidad genuina sobre lo que piensa otra persona. Imagínese lo diferente que podría ser la respuesta si le preguntara a alguien, ¿qué me falta? En lugar de, ¿tiene sentido? O podría intentar invitar activamente a la disidencia en lugar de fomentar sutilmente el consenso. En la empresa del autor, por ejemplo, las reuniones comienzan cuando todos eligen una carta al azar de una baraja compuesta en un 80% de cartas negras y un 20% de rojas. Si eliges una tarjeta roja, tienes que disentir, y la tarjeta te da la sensación de seguridad psicológica necesaria para hacerlo. El resultado de sus esfuerzos, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, no es solo una gama de ideas mucho más amplia, sino también un equipo con mucha más energía. El liderazgo efectivo significa lograr que las personas se comprometan con las acciones en lugar de cumplir con las directivas. Es al final de la tarde del 1 de enero. Anoche, decidiste dejar el azúcar durante un mes, ahora estás cansado, con resaca y con la tentación desesperada de asaltar el armario en busca de dulces.
Te dices a ti mismo que no puedes comer azúcar. Se convierte en un estribillo: no puedo comer azúcar, no puedo comer azúcar. De lo que no te das cuenta es de lo efectivo que sería decirte a ti mismo que no comes azúcar. Decir no puedo implica que hay una fuerza externa que intenta impedir que consumas azúcar. Cuando usas la palabra no, por otro lado, el poder viene de tu interior. No asaltarás el armario porque eres una persona que no come dulces. Este tipo de motivación intrínseca es mucho más poderosa para impulsar el comportamiento humano que el cumplimiento de una fuerza externa. Este es el mensaje clave: el liderazgo efectivo significa lograr que las personas se comprometan con las acciones en lugar de cumplir con las directivas. El cumplimiento exige el mínimo esfuerzo necesario. El compromiso, por otro lado, inspira energía, creatividad e iniciativa. Una forma de comprometerse es centrarse en el aprendizaje, en lugar de solo en hacer. El manual tradicional pone a las personas en una mentalidad de demostrar: demuestre que sabe lo que hace, demuestre que el producto funciona. Sin embargo, los seres humanos son mucho más efectivos cuando tienen una mentalidad de mejorar. Como todos los mamíferos, somos curiosos. Nuestros cerebros están programados para reaccionar positivamente a la exploración y el descubrimiento. Los psicólogos llaman a esto el sistema de búsqueda. Cuando trabajamos con el objetivo de aprender algo nuevo, activamos este sistema. Trabajamos con mucho más entusiasmo y eficacia porque estamos entusiasmados por ver lo que podemos descubrir. También manejamos los fracasos y los contratiempos con mayor facilidad. Al fin y al cabo, son parte del proceso de aprendizaje. Otra forma de fomentar el compromiso es dividir el trabajo en partes. Cuando las personas saben que se ha planificado una pausa para un futuro próximo, un momento para ponerse manos a la obra y volver a evaluarlas, están mucho más dispuestas a dedicarse a trabajar de lleno. Dividir el trabajo en partes tiene el beneficio adicional de proteger contra una escalada del compromiso, en la que las promesas de seguir un determinado curso de acción se refuerzan por sí mismas y se vuelven imposibles de anular. Imagínese lo que podría haber ocurrido si la tripulación de El Faro hubiera dividido su viaje en partes más pequeñas de toma de decisiones y ejecución. En lugar de que el capitán tomara una decisión al principio del viaje: tomaremos esta ruta y no nos desviaremos, la tripulación se habría reunido periódicamente a bordo para volver a evaluarlo. Los líderes exitosos completan las metas definidas en lugar de continuar trabajando indefinidamente. Hacia el final de los premios de la Academia de 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway subieron al escenario para anunciar la ganadora de la mejor película. Cuando Beatty abrió el sobre, encontró una tarjeta que decía: Emma Stone, La La Land y, en letra pequeña en la parte inferior, actriz protagonista. No era para nada la tarjeta de mejor película. Todos sabemos lo que pasó después: Dunaway anunció al ganador equivocado, los productores de La La Land subieron al escenario para recoger el premio, y no fue hasta minutos después que uno de ellos interrumpió las celebraciones para anunciar que Moonlight era la verdadera ganadora. ¿Por qué Beatty o Dunaway no dijeron nada cuando vieron que tenían la carta equivocada? Porque estaban atrapados en una mentalidad anticuada: seguir adelante, no retrasar las cosas, continuar cueste lo que cueste. Este es el mensaje clave: los líderes exitosos completan las metas definidas en lugar de continuar trabajando indefinidamente. En la era industrial, los líderes buscaban maximizar el tiempo que sus equipos dedicaban al trabajo de producción. El trabajo prosiguió indefinidamente, sin pausas operativas. Se obedeció el reloj y se levantaron barreras para evitar interrupciones. Los trabajadores estaban preparados para no pensar nunca, solo para hacer, de modo que la producción nunca se desacelerara. Esa es la mentalidad en la que estaban atrapados Beatty y Dunaway cuando subieron al escenario. Ambos sabían que algo andaba mal. Cuando Beatty abrió el sobre, lo tomó 2 veces. Su rostro se tensó por la confusión mientras buscaba una segunda carta. Dunaway lo miró con expectación. El tiempo corría y el silencio era incómodo. Beatty miró fuera del escenario en busca de ayuda, alguna señal de qué hacer.
Eres imposible, dijo Dunaway, exasperado. Vamos. Beatty le mostró la tarjeta e inmediatamente gritó Lala. Land. Imagínese si, en cambio, se hubieran sentido empoderados para detener el programa y comprobar quién era el ganador, tal vez encantando al público con un chiste para entretenerlos. Eso habría significado dejar de lado el manual de estrategias de la era industrial en favor de uno que fomente las pausas para reflexionar. ¿Cómo pueden los líderes fomentar ese tipo de enfoque? Pensando en los proyectos no como algo continuo, sino como una serie de pasos discretos que pueden completarse y celebrarse. Los estudios han demostrado que hacer una pausa para reconocer y disfrutar de una finalización en realidad mejora el desempeño de las personas en el lugar de trabajo. También crea un espacio para la reevaluación y la reflexión. Quizás si Beatty y Dunaway hubieran tenido ese espacio, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas podría haber evitado el peor fiasco de su historia.